Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo instalar un paquete de software muy utilizado por los desarrolladores de sitios web dinámicos concretamente. Me refiero al paquete WAMP. ¿Qué es exactamente WAMP? Bueno, pues un paquete todo en uno que sirve para el desarrollo de sitios web dinámicos, pero utilizando concretamente el lenguaje de programación PHP. Me imagino que sabréis que a la hora de desarrollar un sitio web dinámico, podemos hacerlo con diferentes lenguajes y tecnologías. Podemos hacerlo con PHP, que es lo que nos ocupa en este vídeo, pero también podemos hacerlo con ASP, podemos hacerlo con JSP y con otros lenguajes. Un sitio web dinámico es aquel que se ejecuta en un servidor web y que además casi siempre conectará con una base de datos. ¿Qué es lo que trae en su interior este paquete WAMP? Bueno, pues las siglas del programa nos lo indican. La W viene de Windows, la A viene de Apache, la M viene de MySQL y la P viene de PHP. Windows porque este paquete de software trabaja bajo Windows. Veremos que también hay un paquete equivalente para trabajar bajo Linux, pero eso lo veremos en otro vídeo. En este caso vamos a trabajar bajo Windows. Apache porque si quieres desarrollar un sitio web dinámico, mientras lo estás desarrollando, para ver si el sitio web funciona, vas a necesitar un servidor web de pruebas. Vas a necesitar que tu ordenador tenga instalado un servidor web. Y ese servidor web es Apache. MySQL porque los sitios web dinámicos, en la inmensa mayoría de los casos, van a conectar con una base de datos para obtener información. Por ejemplo, típico sitio web de una agencia de viajes, típico sitio web de búsqueda de vuelos. Bueno, pues esa información, los viajes, los vuelos, están almacenados en una base de datos. Y cuando se trata de un sitio web dinámico desarrollado con PHP, ese gestor de base de datos va a ser casi siempre MySQL. Bueno, pues también lo trae este paquete de software. Y por supuesto, vas a tener que tener instalado en tu ordenador lo que se denominan extensiones de PHP. Esto es imprescindible para que tu ordenador, en el que estás desarrollando ese sitio web dinámico, en el que estás haciendo pruebas, entienda el lenguaje de programación PHP. Todo esto viene con el paquete WAMP. Podemos instalar estos elementos, estos software por separados. Podemos instalar Apache, luego MySQL, luego PHP o en el orden en el que quieras por separado. Pero es un proceso más largo y más engorroso. Puedes instalarlo todo en un único proceso de instalación y además de ser más rápido, vas a ahorrarte muchos problemas de configuración. Veremos que el proceso de instalación en realidad no es nada complicado, pero sí que es cierto que una vez instalado este paquete WAMP en tu ordenador, a veces a la hora de ejecutar estos servicios, es decir, a la hora de que arranque el servidor web Apache o que arranque el servidor, el gestor de base de datos MySQL, hay algún problema. Comentaremos a qué se deben en la mayor parte de los casos esos problemas y veremos también cómo solventarlos. Así que vamos a ello. Bien, el proceso de instalación de WAMP es un proceso estándar, como cuando instalamos cualquier otro programa, pero sí que es cierto que hay que tener en consideración algunos detalles. Bien, para descargar el programa lo primero será ir a un buscador, como por ejemplo Google, decirle que queremos descargar WAMP Server. Y entre los enlaces que nos ofrece, pues tenemos el primero, que corresponde a la página oficial. Es cierto que tenemos a continuación varios que están en español, pero yo recomiendo la descarga desde la página oficial. Bueno, pues cuando nos dirigimos a la página oficial del programa, moviéndonos hacia abajo con la barra de desplazamiento, encontramos la zona de descargas. Lo primero que debes de saber es la versión de tu sistema operativo. Estamos trabajando bajo Windows, pero puede ser que tengas Windows 32 bits o Windows 64 bits. Debes mirar cuál es la versión de tu sistema operativo y descargarte el paquete correspondiente. En mi caso estoy trabajando con Windows 10 64 bits, pues el paquete a descargar será WAMP Server 64 bits. Bueno, aquí nos dice para qué sirve y las precauciones que debemos tener. Hay un enlace en esta página emergente que se nos ha abierto que dice Download Directly. Bueno, pues vamos a descargar el programa directamente haciendo clic en ese enlace y a continuación nos llevará a una página desde la cual comenzará la descarga. Es un paquete que ocupa, como podéis ver, casi 300 megas, así que tardará unos instantes. Voy a pausar el vídeo durante la descarga y cuando esté completamente descargado reanudaré. Bien, una vez que ha terminado de descargarse el archivo ejecutable, vamos a la carpeta donde hemos guardado el archivo, en mi caso la carpeta descargas, y aquí lo tengo.
Bueno, pues hacemos doble clic en el archivo y comienza la instalación. Hay un par de cosas importantes durante el proceso de instalación a las que tenemos que prestar atención. Vamos a decirle que sí a Windows, que queremos ejecutar este archivo. La instalación se nos ofrece solamente en dos idiomas, inglés o francés, así que escoger el que mejor dominéis. Yo voy a escoger inglés, ok. Hay que aceptar el acuerdo de licencia, siguiente. Y es muy importante esta ventana. Fijaos que es una ventana que puede pasar desapercibida. Puede que os veáis tentados a pulsar el botón de siguiente sin prestar atención a lo que nos dicen aquí, y es de vital importancia. Aquí nos hablan de los requisitos previos necesarios que debe tener nuestro ordenador para que la instalación de WAMP Server tenga éxito. Lo primero que nos dicen es que nos aseguremos de que tenemos las librerías de C++ correspondientes a las versiones 9, 10, 11, 13, 14 y 15 instaladas. Si es un ordenador en el que vas a instalar WAMP Server que utilizas con frecuencia y que utilizas para desarrollar, para programar en otros lenguajes, o que utilizas programas del paquete Adobe, es probable que estas librerías ya las tengas instaladas. Pero si se trata de un ordenador nuevo o un ordenador en el que no sueles utilizarlo para programar, no utilizas programas del paquete Adobe, es más que probable que estas librerías no las tengas instaladas y son imprescindibles para que WAMP Server funcione. Ahora después veremos cómo descargar estas librerías. Fijaos que dice aquí, en inglés, mira las librerías de C++ a continuación. Bueno, pues ahora después lo vemos. Otra advertencia importante que nos dice esta ventana es que no instalemos WAMP Server en una versión anterior, sobre una versión anterior. Es decir, si en tu ordenador tienes una versión de este paquete de software de WAMP de hace unos años o de hace unos meses, no instales esta nueva versión encima. Desinstala primero la anterior y después instala la nueva. Otra advertencia importante es que debemos instalar WAMP Server en la raíz del disco. Podemos instalar WAMP Server en cualquier disco duro que tenga instalado nuestro ordenador, en C, en D, en E o en cualquier otro. Pero debe ser siempre en la raíz, para que WAMP Server funcione adecuadamente, no en una carpeta que a su vez está dentro de otra, no, directamente en la raíz, en C, en D o lo que sea. Otra advertencia importante que nos hace es que cerremos Skype. Skype hoy en día es un programa que casi todo el mundo tiene instalado en su ordenador. ¿Qué problema hay? El problema es que Skype utiliza el puerto 80 para comunicarse con el exterior y es el mismo puerto que utiliza WAMP Server por defecto para comunicarse con el exterior. Si tienes Skype corriendo en tu ordenador, el puerto va a estar ocupado por Skype y no lo va a poder utilizar WAMP Server, con lo cual no funcionará adecuadamente el programa. Asegúrate, antes de instalar y de utilizar WAMP Server, que cierras Skype para que el puerto 80 quede libre. El mismo problema nos podemos encontrar si tenemos ejecutándose en nuestro ordenador Internet Information Service, IIS. Esto es un servidor web que viene por defecto con Windows y normalmente está desactivado por defecto, pero se puede activar desde panel de control y si en el pasado lo activaste, quedó activado para siempre. Entonces resulta que este servidor web utiliza el mismo puerto 80 que Skype y que WAMP Server para salir al exterior. Asegúrate de que Internet Information Service pues lo tienes apagado para no ocupar el puerto 80. Moviéndonos hacia abajo con la barra de desplazamiento llegamos ya a la zona de las librerías C++. Y fijaos que aquí nos ofrecen enlaces directos a las páginas de Microsoft desde las cuales nos podemos descargar las librerías. Por ejemplo, la librería C++ correspondiente a la versión 2008 Service Pack 1, pues podemos descargarla desde este enlace y desde este. ¿Por qué dos enlaces? Porque uno pertenece a la versión de 32 bits y otro pertenece a la versión de 64 bits. Aquí también tienes que tener en cuenta la versión de tu sistema operativo, con un matiz muy importante. Si estás utilizando una versión de tu sistema operativo de 32 bits, Windows 32 bits, debes descargar solo las librerías correspondientes a esa versión. Es decir, 2008 32 bits, que probablemente sea el primer enlace, 2010 32 bits, que será el primer enlace, y así sucesivamente. Pero, si estás utilizando la versión de 64 bits en tu sistema operativo, es decir, si tienes Windows 64 bits, debes descargarte e instalar ambas, tanto la de 32 bits como la de 64 bits. Es decir, que si, igual que me ocurre a mí, estás utilizando Windows 64 bits, vas a tener que instalar el doble de librerías, ¿no? Echando la vista un poco hacia abajo, moviéndonos con la barra de desplazamiento, vemos que nos ofrece un enlace
a una página de WAMP Server que yo considero que es bastante útil, porque en este enlace nos podemos descargar una herramienta que hace una comprobación de si tenemos o no tenemos las librerías necesarias instaladas. Yo he guardado ese archivo que me he bajado desde este enlace en la carpeta que veis aquí. Bueno, pues si yo ejecuto este archivo que me he descargado, que es una herramienta de comprobación, le doy OK, le digo chequear. Aquí puedo ver que tengo instaladas todas las librerías y me he tirado un buen rato instalando todas, porque el Windows que estoy utilizando para explicar esto es un Windows limpio y no tenía nada instalado. Es una herramienta, como digo, muy útil porque desde ella puedes ver cuál te falta, cuál se ha instalado mal, cuál tienes que reinstalar, etc. Bueno, visto esto, volvemos otra vez a la instalación de WAMP, le damos a siguiente. Fíjate que aquí me dice que lo va a instalar en la raíz. No debemos movernos de la raíz, quizás podemos buscar otra unidad de disco, pero siempre en la raíz. Siguiente, siguiente y por último instalar. El proceso de instalación llevará unos instantes. Es posible que durante este proceso de instalación Windows te haga alguna pregunta de verificación, de si quieres instalarlo realmente. Debes de decirle que sí. Si te falta alguna librería, es durante este proceso de instalación cuando saldrá un error diciendo que falta pues una DLL, una librería. Eso es porque no has instalado correctamente las librerías de C++ que hemos mencionado anteriormente. Como este proceso de instalación lleva un tiempo, voy a pausar el vídeo y cuando haya completado el proceso, reanudaré. Bien, durante el proceso de instalación me hace una pregunta y es si quiero utilizar Internet Explorer como navegador por defecto de WAMP Server. Esto quiere decir que todas las pruebas que vayamos a hacer durante el desarrollo de sitios web, automáticamente WAMP Server nos las va a mostrar, esas vistas previas, en Internet Explorer. No es una buena idea utilizar este navegador porque Internet Explorer, sobre todo en versiones antiguas, no sigue los estándares web, es decir, las páginas no se muestran correctamente en cuanto a su código CSS y nuevas etiquetas de HTML5. Así que en esta pregunta deberíais decirle que sí, que queréis escoger otro navegador instalado en tu ordenador para hacer estas vistas previas, ¿no?, que va a utilizar WAMP Server. Bueno, pues le decimos que sí. Y aquí pues nos va a salir una ventana para que busquemos el ejecutable del navegador que queremos utilizar. Yo tengo en mi ordenador instalado ahora mismo Chrome. Bueno, pues me voy a archivos de programa, dentro de archivos de programa Google, Chrome, Application y aquí escojo el ejecutable de Chrome. Selecciono abrir y ahora me hace una segunda pregunta y es si quiero utilizar el bloc de notas instalado por defecto con Windows como editor de texto. Bueno, pues el bloc de notas para lo que vamos a hacer nosotros con WAMP Server, que quizás sea modificar alguna configuración simple, sencilla, nos viene bien. No vamos a escoger otro editor, así que vamos a decirle que no queremos escoger otro. Y una vez que hemos hecho esto, pues el proceso de instalación terminará. Antes de finalizar el proceso de instalación, sale una nueva ventana en la que nos informa de cómo funciona WAMP Server. Yo os recomendaría que leyerais esta información porque nos da algunas instrucciones bastante útiles. Yo le voy a dar a siguiente y por último en finalizar. Y con esto pues ya ha terminado la instalación del programa. Para ejecutar el programa debemos pulsar en el botón de inicio y si lo acabamos de instalar pues debería de estar en el menú superior de Windows. Si no lo tienes en el menú superior pues vete a los programas que comienzan por W. Bueno, ejecutamos el programa, le decimos a Windows que sí, que queremos ejecutar este programa WAMP Server. Y como podéis observar, comienza a ejecutarse con varias ventanas de MS2. También aparece un icono junto a los símbolos de aplicaciones en segundo plano, junto al reloj del sistema. Y fijaos en un detalle importante. El símbolo de WAMP está en principio rojo. El símbolo de WAMP tiene los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, indicándonos con cada color cómo se encuentra el programa. Fijaos que acaba de cambiar de rojo a amarillo o anaranjado. Cuando está en rojo quiere decir que no ha comenzado ningún servicio. Cuando está en amarillo o naranja, no sé muy bien qué color es ese, quiere decir que hay algún servicio que todavía no ha iniciado. Y cuando lo tenemos en verde, quiere decir que están todos los servicios ejecutándose. ¿A qué me refiero con servicios? Pues a todo lo que trae WAMP. Recordar que esto venía con las extensiones de PHP, con el servidor Apache y con el gestor de base de datos MySQL. Tiene que arrancar, tiene que ejecutar todos esos servicios. Como podéis ver,
aparece en naranja, pero no termina de ponerse en verde. Si dejamos el ratón quieto, me sale un cuadro de diálogo amarillo que me dice que 2 de 3 servicios están corriendo, es decir, alguno de ellos no lo tengo en ejecución. Haciendo clic con el botón izquierdo, sale un menú hacia arriba, que corresponde al menú de WAMP Server, y aquí pues podemos hacer varias cosas. Una de ellas es Restart All Services. Como es la primera ejecución, pues a lo mejor reiniciando todos los servicios conseguimos que funcione. Esta sería la primera de las acciones que yo tomaría. Fíjate cómo vuelve a ponerse en rojo porque está reiniciando todos los servicios. Ahora pasará a ponerse en amarillo o naranja, y si vemos que no termina de ponerse verde, pues tendríamos un problema. En mi caso, sin hacer nada más, vemos como ya está en verde. Eso quiere decir que todos los servicios están corriendo. En el caso de que lo tengas en rojo o en el caso de que lo tengas en naranja, yo te recomendaría que mirases las advertencias que hemos visto antes durante el proceso de instalación. Que mirases a ver si tienes Skype o cualquier otro programa que esté ocupando el puerto 80 y que mires a ver si tienes el IIS, Internet Information Service, el servidor web que viene por defecto con Windows, en ejecución. Cada ordenador es un mundo. Cada uno de nosotros tiene cientos y cientos de programas diferentes instalados en su ordenador, programas que salen a Internet, programas que pueden entrar en conflicto con alguno de los elementos que hemos instalado con el paquete WAMP. Yo te recomendaría, ya que es imposible abordar en una clase o en un vídeo todos los problemas posibles, que consultases a Google. Cuando te encuentres con un problema, pues mira, es muy útil hacer lo siguiente. Abres el navegador, te vas a la página de Google y si introduces en la casilla de búsqueda WAMP color naranja, por ejemplo, fíjate que ya nos dice WAMP Server color naranja Windows 10, pues esta búsqueda puede ser adecuada, ¿no? Nos va a ofrecer un montón de páginas donde nos dicen pues qué problemas puede haber y cómo corregir estos problemas. Desde la página oficial de WAMP Server también podemos ver este tipo de incidencias. Abro una nueva pestaña, vamos a ir a la página oficial de WAMP Server. Recordar que era esta que nos habíamos encontrado aquí en los resultados de búsqueda de Google, la que está en primer lugar. Y fijaros que en la página oficial tiene un foro. En este foro pues vamos a poder consultar pues todos los problemas, todas las dudas que nos dé este programa. Y con esto terminamos el proceso de instalación de este paquete de software de WAMP. Espero que lo podáis utilizar bien y que hayáis tenido éxito durante la instalación. ¡Hasta la próxima!